feliz porque terminé mis quimioterapias y este es el momento en que yo quería contarlo. Para mí esto fue una segunda oportunidad de vida y como les digo, en enero estuve en el piso, en febrero estuve muy mal, a pesar de eso siempre trabajé, tenía que seguir trabajando. Y estoy muy contenta, muy orgullosa. Voy a seguir en instantes vamos a estar conversando con Ailén Milla y todo lo que vivió. Gracias a Dios ya terminó las quimioterapias, está bien. Vamos a ver cuál fue su experiencia, porque recordemos que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama y por eso queremos poner el código QR para que usted haga todas las consultas que necesita. Si es que cómo tiene que palparse las pechugas, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, todo esto, para eso tenemos a la doctora Elizabeth Chong, ginecóloga de la clínica Las Condes, para todas las recomendaciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Y primero partir preguntándole cuál es la importancia de hacerse los exámenes y qué examen hay que hacerse para la prevención del cáncer de mama. Ya, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante porque el cáncer de mama es el principal cáncer en mujeres en Chile y es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Por lo tanto, es muy importante. ¿Y qué es dónde tenemos que poner el foco? El foco debemos ponerlo en la prevención precoz, es decir, en la detección precoz del cáncer de mama. Porque si bien no podemos prevenir un 100% el cáncer de mama, sí podemos detectarlo en etapas precoces. Y cuando lo detectamos en etapas precoces, tenemos cercano más del 90% de cura. Entonces, por eso esa es la importancia de hacer la detección. Usted habla de la detección, que es importante. En otros tipos de cáncer, en otras patologías, siempre hablamos de factores de riesgo. Por ejemplo, cáncer de piel, el sol. En este caso, por ejemplo, no hay nada conocido hasta ahora que favorezca la aparición de un cáncer de esta naturaleza. Hay factores de riesgo que tenemos modificables y factores de riesgo que no son modificables. Y de esto, el 50% son modificables. ¿Cómo qué, por ejemplo? Dentro de esos, por ejemplo, en la alimentación, tener una alimentación baja en grasas, ¿ya? No tener un sobrepeso, el hacer ejercicio, dejar todos los hábitos que sean como el tabaco y el alcohol, todo eso nos aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces son cosas que podemos en el fondo cambiar. Pero eso como las recomendaciones básicas de una salud. Exacto, para cualquier cáncer, pero que son muy, tipo de enfermedad, que son muy importantes en el cáncer de mama. Ahora, ¿cuáles no son modificables? Por ejemplo, ser mujer. Porque sí, en la mujer obviamente es más frecuente el cáncer de mama que en hombres. Pero que se da en hombres. Se da en hombres, sí, en muy baja proporción, pero se da, ¿ya? Después, el tener antecedentes familiares tampoco es algo que podemos cambiar. Ahora, es importante también recalcar que solo un 10% de los cánceres de mama existen factores o antecedentes en el fondo familiares. Así que no es que tampoco, si yo no tengo antecedentes familiares, es que a mí nunca me va a pasar. Claro. Para nada. Doctora Chong, tenemos acá el código QR ya en nuestra pantalla para que la gente nos pueda escribir y empezamos de inmediato a recibir algunos mensajes en modo de consulta. Este es un consultorio para ustedes, así que sigan mandándonos sus dudas. Hola, tengo 20 años y hace aproximadamente un mes y medio tengo un dolor en uno de mis senos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a un diagnóstico? Bueno, aquí es súper importante bajo los 40 años, donde todavía en el fondo no estamos recomendando de que hagamos de rutina, en el fondo, un examen como la mamografía o como la ecomamaria. Acá es súper importante el autoexplorarse, ¿cierto? El ir al examen físico con tu ginecólogo, ginecóloga en forma anual. Y aquí entonces en este caso... ¿Desde los 40 años? No, antes de los 40 años. O sea, antes de los 40 años en el fondo no vamos a decir tienes que hacerse una mamografía todas, porque no es la indicación. Pero bajo los 40 años sí tenemos que nosotras preocuparnos de autoexaminarnos, de ir a nuestros controles en forma frecuente, ¿ya? Y ahí con eso, o sea, si ella se palpó algo, por supuesto que tiene que ir a controlarse inmediatamente con su ginecólogo. ¿El dolor es síntoma también de que pudiera haber algo extraño? Mira, en general, si en términos generales, los cánceres de mama no duelen. ¿Ya? Por eso es que pasan desapercibidos, ¿ya? Pero si te duele una mama, por supuesto que hay que ir a consultar y es mejor hacerse una ecografía mamaria o una mamografía de más a que no dejarlo ahí. Eso del dolor, qué interesante, porque hemos visto en otras oportunidades que a veces la gente relaciona el dolor con la menstruación o eventualmente podría ser otro tipo de cosa, pero usted ya está dicho que no duele. Sí, no duele. Y efectivamente, claro, lo que pasa es que la menstruación puede producir una inflamación, congestión de las mamas y por eso doler. Y por eso es que es importante que cuando uno se hace la autopalpación, debe ser postmenstrual. Es decir, después de la menstruación, ahí se recomienda hacer el examen, digamos, del autoexamen de mama. Pero usted dice la mamografía desde los 40 y antes palpación. Igual me llama la atención y no sé cómo está en estadística, doctora, pero uno cada vez conoce gente más joven
previo a los 40 que le da cáncer de mama. Yo no sé si es porque han sido personas más famosas como Ailén o como la Javi Suárez, por ejemplo, pero efectivamente uno conoce muchas más personas. Sí, lo que pasa, Mari, es que, a ver, si pensamos en estadística, bajo el 10%, menos del 10% de los cánceres de mama se da bajo los 40 años. Ya es una baja proporción, pero son muy agresivos. Son cánceres muy agresivos, ¿ya? Por lo tanto, avanzan muy rápido, ¿sí? Y muchas veces son, por ejemplo, un tipo que se llama, un subtipo que es más agresivo, que se llaman triples negativos, que en el fondo a veces no requieren ciertos tratamientos distintos. Entonces, por eso es que se han visto tanto estos casos, porque son muy impactantes. Y además, porque también tenemos mayor conciencia, ¿cierto?, de enfermedad, de que tenemos que empezar a conocernos, a aprender a tocarnos y a hacernos exámenes preventivos. Para eso sirve este mes como el mes de octubre, que es para la concientización, ¿no es cierto?, de que tenemos que hacernos por lo menos un examen una vez al año. Vamos a conversar con Ailén Milla en un instante. Tuvimos recientemente el caso de Claudia Conserva, que también llamó poderosamente la atención. Estamos hablando de dos casos de personas que dieron este combate, batalla, como lo quieran llamar, y lograron ganar, digamos, ¿no? Por eso, ¿qué tan importante es esa detección precoz y cuánto colabora en términos de un mejor pronóstico respecto a su proyección? O sea, si yo detecto un cáncer de mama en etapas iniciales, tengo más de un 90% de cura. Así de fuerte es. Y esas etapas iniciales puede ser con una diferencia de un año a otro, ya marcar una diferencia importante. Por supuesto, sí, por supuesto, porque el cáncer de mama, a ver, existen distintos tipos de cáncer de mama, o sea, en el fondo hay unos que avanzan más lento, otros que avanzan muy rápido, ¿ya? Entonces, por supuesto que aquí es muy importante la detección precoz, porque a diferencia del cáncer, por ejemplo, de cuello, del útero, nosotros hacemos el Papa Nicolau para detectar lesiones previas al cáncer, o sea, algunas alteraciones que nos van a decir que pronto puede existir un cáncer si yo no trato. Acá no, en la cáncer de mama no existe todavía este examen. No existe un examen que me diga, mira, puede que si tú no te dejas, tú no haces un tratamiento ahora, puede que eso avance y sea un cáncer. No, no existe. O sea, yo voy a detectar cáncer. De inmediato. ¿Entiendes? Doctora, nos están llegando muchas preguntas a través del código QR que tenemos ahí en pantalla. Buenos días, mi nombre es Soledad, tengo 44 años y todos los años me realizo una eco y una mamo. Este año ya tengo los resultados y está todo bien, pero siempre me dicen que tengo mama densa, que es un factor de riesgo, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que en mujeres jóvenes, en general, vamos a tener una densidad mamaria más, digamos, mayor, y eso quiere decir que en la mamografía es más difícil detectar ciertas lesiones. Entonces aquí es súper importante la ecografía mamaria, ¿ya? Entonces ahora, si ella tiene una mamo que estaba normal y una eco mamaria que estaba normal, bueno, control anual. Pero sí tener ojo claro, porque la densidad mamaria aumentada me va a ser más difícil probablemente ver imágenes alteradas en la mamografía. Claro, tenemos precisamente, doctora, que vamos a seguir conversando con usted, que está el código QR para todas las consultas que quiera, pero Eduardo, tú lo muestras ahí en el diario, queremos conversar con Ailén Milla, de 33 años, argentina, influencer, modelo, que nos impactó a todos muchísimo, por además lo joven que le vino este cáncer, pero que hoy día está bien. Hola, bienvenida, muchas gracias. Ailén, ¿Cómo gracias por estás? estar aquí Un placer. con nosotros. Un placer estar acá. Muchas gracias. Bienvenida, Nuestro. Ailén. Un beso. Qué bueno verte así, verte bien. Verme Veíamos bien, ¿no? ahí feliz, porque además tú lo has dicho, estoy feliz. Estoy feliz después de todo, sí, ha sido duro, pero lo bueno es que uno se puede recuperar y que uno puede volver a estar bien. ¿Cómo fue ese primer instante, Ailén, en que te encuentras, se cruza tu vida con la palabra cáncer? Que es una cuestión bien que marca, ¿no? Sí, mucha gente tiene como temor a la enfermedad, como que le dicen cáncer y es lo mismo que muerte. Yo enseguida lo tomé como si fuera un resfrío. Dije, Actitud. mentalidad, actitud, resfrío, vamos a hacer todo lo posible para sanar y todo lo que esté en mis manos, y creo que la mente juega un papel clave en esta enfermedad, porque si te juega una mala pasada y te deprimís y te tirás a morir, es probable que eso suceda, pero si tomas una actitud como de pelear y de energía y de hacer todo lo que está en tus manos, uno se puede sanar. Bueno, siempre se ha dicho que es muy importante la actitud para enfrentar un cáncer. Totalmente. Pero, Ailén, ¿cómo tú te diste cuenta? ¿Cómo empezó? Porque lo que hablamos con la doctora en general, las mujeres arriba de los 40 nos chequeamos y son más raros los casos de mujeres tan jóvenes como tú. Exacto. En mi caso me empezó cuando tenía 31 años. No tengo ningún antecedente genético. Soy una persona muy saludable. Siempre lo fui toda la vida. Alimentación, todo, estilo de vida. Siempre fui muy sana, deporte. Y en verdad me sorprendió a los 31 como tocarme un bulto.
un bulto de la nada, así, en la ducha, mientras uno se ducha, me palpé un bulto bien duro. Y fui al médico, el médico me decía que no era nada, que fuera a mi casa tranquila, que se iba a pasar. Pero yo seguía escuchando como adentro mío que algo no estaba funcionando bien. Y es por eso que insistí y después me hice una mamografía, pero te escuché decir antes, la mamografía no fue suficiente porque la mamografía decía que no tenía nada. Okay. ¿Y cómo hiciste? Porque si el primer médico te dice tranquilo, no es nada, Exacto. hace la mamografía, lo mismo, uno diría Sí, ya, bueno, pasaron entonces... como 8 meses. Pasaron 8 meses en que el médico me decía nada, la mamografía me decía nada, y yo seguía como escuchando mi cuerpo como algo está extraño. ¿Qué sentías en tu cuerpo? Solo duro. No Ya. sentía ningún dolor, no tenía ninguna secreción, ningún color, nada. Solo un bulto duro. Y insistí sobre el tema y ahí es cuando quise volver a ir a otro lugar distinto, completamente de donde me había hecho todos los estudios, y me hice una ecografía mamaria. Y ahí la doctora empieza a ver cosas raras y enseguida se hizo una biopsia y ahí salió la verdad de todo, que era un cáncer triple negativo como muy agresivo. ¿Es habitual que pase eso, doctora? Como la historia de Ailén, por supuesto, de mujeres jóvenes, esa es la historia, o sea, que se palpan algo, que se autopalpan algo, porque efectivamente no tenemos ningún otro medio para, en el fondo, detectar precozmente. Pero aquí, en este caso, El un médico que dice que no es, autoconocimiento. la mamografía dice que no es, Claro. tener que llegar a una tercera instancia, Claro, no, es Menos pasa que en mal general, información. exacto, porque en general, claro, como se sospecha poco en mujeres tan jóvenes, por supuesto que como que le tratan de bajar el perfil, pero efectivamente, o sea, si hay una masa, hay que hacer en el fondo el examen que corresponde. Y la mamografía, efectivamente, como les decía, Ailén probablemente tiene mamas más densas, como mujeres jóvenes, y eso no permite pasar los rayos adecuadamente, y la ecomamaria es la que detecta finalmente. Estamos conversando también con nuestro público, nos han llegado un montón de mensajes con nuestro código QR. Ailén, hay un testimonio de una mujer de 51 años que nos ha escrito generosamente y que nos ha dicho que le costó mucho transitar, sobre todo el comienzo de esta enfermedad, y que se apoyó en otras mujeres que también padecían cáncer de mama. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque una cosa es el diagnóstico, lo médico, y lo que sigue después, yo me imagino, es mucha incertidumbre. Sí, es muy difícil, hay mucha incertidumbre, se necesita de mucho apoyo, se necesita de mucha fuerza mental. A algunas personas les acomoda apoyarse como en otras pacientes y a algunas no les gusta escuchar más de lo mismo, por decirlo de alguna manera. Cada persona como encuentra su lugar de confort para pasar la enfermedad, ¿no? En mi caso, no quería escuchar otros testimonios en el minuto en el que estaba pasando enferma, porque hay gente que lo ve más fatal y uno a veces no quiere escuchar ese tipo de mensajes. Entonces solo preguntaba como consejos puntuales de qué hacer para mejorar. Sí le preguntaba a gente que había pasado por la enfermedad qué hacer para mejorar los efectos secundarios, el sentirse mal y montones de cosas que hay que hacer durante el tratamiento. ¿Qué fue lo que mejor te funcionó a ti? ¿En quién te apoyaste? ¿Cómo lo viviste? Sinceramente, en mí misma, porque la que tenía más fuerza de todas era yo, porque es muy difícil ser un familiar o una amistad de una persona con cáncer, porque la persona se pone muy triste. Entonces, creo que uno tiene que sacar fuerzas literal de donde no las tiene para atravesar esta enfermedad. Y creo que todos lo tienen y todos tienen la capacidad de tener esa fuerza interior propia. qué importante eso, que finalmente, claro, el entorno se entristece, Sí. como que se compadece y al final... Sí, y a de uno pronto- mismo le estresa ver eso. Exactamente. A ti te tocó además enfrentar un cáncer sumamente agresivo, tú lo has dicho en tus testimonios. Sí. Tuviste que 16 quimioterapias. Sí, 16 quimioterapias, fue triple negativo, era agresivo, tenía un nivel de multiplicación del 60%, lo cual no podía esperar mucho porque podía diseminarse a otras Claro, partes del cuerpo. ramificarse. Sí, fue bastante Y fuerte. a pesar de ello, ya, te pusiste como manos a la obra y vamos. Sí. ¿Cómo fue ese periodo de enfrentar las quimioterapias? Probablemente la gente intuye, porque lo hemos visto, que es un proceso muy doloroso, que arrasa con todo, lo bueno con lo malo, pero que es lo que es la terapia que hoy día se conoce. ¿Cómo vives tú esa experiencia? No uno, sino que 16 veces. Sí, es la terapia más convencional hoy en día, si bien está habiendo avances, pero va a ser muy a futuro, todavía es muy precoz. Y fue muy duro, pero intenté no sentirme mal y hacer cosas que me hicieran bien. Ejemplo, me gustaba ir a la playa para tomar fuerzas, como para recuperar energías.
porque eso te mata todo, te mata lo bueno, te mata lo malo, y es una terapia muy fuerte. Hay gente que no sabe lo que es ni siquiera, y me gustaría hacer como un breve Por favor, claro. introducción. Yo, por ejemplo, aquí tengo un catéter, que es por donde pasan la medicación. Quimioterapia es recibir medicación intravenosa, que va directo a tu sangre y va al cuerpo. Entonces, por lo general usan un catéter o las venas, pero es un medicamento muy delicado que puede hasta quemar la piel, ¿no? Muy fuerte. Y muy fuerte, que te genera enseguida náuseas y muchos otros síntomas a corto y a largo plazo. Se pone por ahí, uno va, se sienta 2 o 3 horas en la clínica y recibe la medicación o más. Depende del tipo de cáncer, hay quimioterapias que hasta duran 24 horas. Es muy duro para la persona que lo tiene que pasar, pero me quedé sin palabras. No, pero es que aquí ¿sabes estás. qué, Ailén? A mí, Maravilloso. yo te escucho y es bien impresionante, doctora. Y ahí para que usted diga la relevancia de la actitud que ella tomó para enfrentarlo. O sea, ella, pese a los que los doctores le decían que estaba sana, dijo, siento mi cuerpo, lo escucho, tengo algo, tuvo una actitud positiva. Mientras el entorno estaba entristecido, ella también luchó y para salir adelante. Y ahí, doctora, me llama profundamente la atención de lo relevante que es tener esa actitud cuando además, perdón por decirlo así, pero quizás perdió 8 meses porque un doctor la diagnosticó mal. Sí, No, por podría supuesto. haber empeorado la situación en esos 8 meses. No, la actitud acá, como dices tú, María, es fundamental. O sea, qué bueno ver ese positivismo en el fondo de querer vencer, en el fondo de estar bien y de sentirse mejor. Eso es muy importante y qué bueno verlo, porque de verdad se ve que Ailén está muy, en el fondo, emocionada también con todo. Pero esto. algo pasa Sí, eso, algo obvio. pasa porque te emocionas. Sí, sí, yo creo vuelve que el todo- recuerdo, quizás ese momento malo, de sentirte mal. ¿Qué es lo que Sí, pasa? toda la vida creo que las personas que pasan por esto creo que siempre se van a emocionar me emociono cuando veo una persona de pelo corto en la calle, yo ya sé lo que le pasó, probablemente, o con poquito pelo. Y es algo que no lo puedo evitar. Y me emociona mucho también el hecho, siempre lo menciono, de la gente que no puede acceder al tratamiento, pues es un tratamiento muy caro, tanto el tratamiento médico de quimioterapias como todo lo paliativo que necesitamos para no caernos y que nuestro cuerpo se deteriore. Es muchísimo lo que se necesita y me da mucha pena a veces cuando la gente no puede acceder, cuando tienen la enfermedad y tienen que esperar. Y yo sé que esperar en esta enfermedad es demasiado duro. No duro, sino que peligroso. Entonces, eso a veces me emociona y duele un poco. ¿Y cómo estás ahora, Ailén? Dijiste, ya terminé 17 quimioterapias. ¿Cómo te sientes? Ahora ¿Cómo estoy estás bien, tú? me siento muy bien. Día a día el cuerpo se recupera. Uno a veces se pone ansioso y es como, ¿cuándo crece el pelo? ¿Cuándo me deja de doler los músculos? ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo? Pero hay que solo darle paciencia. Han pasado como 3 meses y medio desde que terminé las quimioterapias, después la cirugía. Todavía me queda radioterapia, la tengo que hacer. Son poquitas sesiones igual, pero el cuerpo se va recuperando día a día, poco a poco. Hay que tener paciencia con él y darle mucho amor y él se va recuperando de a poco. Las células se van regenerando, va tomando fuerza. Doctora, nosotros queremos que nadie se quede sin sus consultas por responder y por eso le quería preguntar a nombre de Natalia, que tiene 36 años y que en su última mamografía y eco mamaria le aparecieron 2 nódulos. Tiene antecedentes por parte materna de cáncer de mama y su ginecólogo le indica control anual, pero una doctora que tiene de cabecera le dijo que se hiciera eco mamaria cada 6 meses. Quedó un poco confundida. Quiere saber qué significa VIRAT-3. Sí, el VIRAT-3 lo que significa que en el fondo hay una lesión, pero que probablemente es benigna. Ya. Por lo tanto, ahí ¿cuál es la indicación? Es hacer seguimiento cada 6 meses con una ecografía mamaria, en el fondo hasta ver que existe una estabilidad de esa lesión y ya después se pasa en el fondo a tener un control anual. Pero en el fondo, claro, si es una lesión nueva, tiene que volver a controlarse en 6 meses con otra ecografía mamaria, si es tal cual,
puede pasar a un control anual, pero obviamente siempre igual con la autopalpación y todo eso para ver si es que en el fondo eso crece o tiene algún cambio que requiera un control antes. Doctora, y también preguntan muchísimas mujeres que son menores de 40 años y también menores de 50, porque eso me gustaría que lo aclaráramos, acerca de la posibilidad de hacerse una mamografía sin orden médica, que fue algo que se promulgó hace poco. Sí, es una nueva ley que se promulgó hace poco, pero que efectivamente tiene una letra chica, ¿ya? Y que la letra chica es que es mujeres entre 50 y 59 años. Así que lamentablemente no es para todas, ¿ya? Solo para este segmento etario y que efectivamente tiene también un porqué, ¿no? No tampoco es porque se les ocurrió que esa edad, sino que es por un tema de salud pública, que en el fondo en esa edad es donde hay mayor probabilidad de tener más cáncer de mama, ¿ya? Pero en las otras, digamos, edades en el fondo va a requerir un caso a caso, en el fondo, y la indicación. Y ahí se requiere, claro, una prescripción médica para hacerse ese examen. Pero estamos viendo ahí el caso de Aileen, que le sucedió cuando era muy joven. sin Una más antecedentes cortita, médicos. Dele. sí, que tiene que ver precisamente con lo que nos contaba Aileen de Yeka, que tiene 30 años y que siente mucho dolor. Se ha hecho la eco, se ha hecho la mamografía, pero pregunta si hay algún otro examen que uno se pueda hacer como para ir a mirar más profundamente. Mira, con la mamografía es el único examen que ha disminuido las tasas de mortalidad por cáncer de mama. O sea, el único examen que ha demostrado eso. Ahora, eco mamaria es un complemento, según edades, qué sé yo, y existe otro que es la resonancia, que eso también nos va a ayudar. No, la resonancia magnética de las mamas, cuando hay mamas muy densas, extremadamente densas, y la mamo no nos sirve bien, la eco mamaria no nos sirve bien, la resonancia es una buena opción. Cuando también. habla de densa, ¿habla del tamaño o No. habla de...? Claro, para que quede El tejido absolutamente mamario claro. es muy denso, o sea, es muy duro, compacto, muy una compacto. forma de decirlo así, claro. Sí, correcto. Sí. Claro, para Eso- que no se confunda con el tamaño, no hay una no relación tiene nada que ver con el una cosa y la tamaño. otra. De hecho, el tamaño de las mamas tiene más que ver con tejido graso. Sí, ese era mi caso. Eso, Mi caso sí. era poquito y Sí. denso. Claro. Desde chica fue así, como Claro. que es genético. Es como- Y si uno tiene un tejido denso, ¿puede ser más propensa a un cáncer de mama? Porque a mí lo que me llama la atención es que Aileen no tenía cómo detectar esto. Porque, ni por edad, porque era deportista, porque se alimentaba bien, tenía todos los síntomas de prevención que usted dice y pese a eso tenía un cáncer de mama. Mira, la densidad mamaria aumentada, de hecho, es un factor de riesgo, pero que es un poco controversial. Todavía no está totalmente descrito como un factor de riesgo, pero sí se ha visto que, claro, efectivamente, como me va a ocultar ciertas lesiones, por supuesto que hay que tener más ojo en esas mamas. Aileen, tú has dicho en la entrevista que da hoy día en la última noticia, y te he escuchado también, te he visto por ahí, que esto te permite mirar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Como que se disfruta todo de otra manera, las cosas simples. Como que todo Totalmente. tiene una nueva concepción. Sí. Es como si fueras a renacer. Todo es un nuevo renacer, ¿no? Nueva piel, nuevo pelo, nueva vida, como nuevo punto de vista desde donde vemos las cosas. Bueno, no le pasa a todos, pero yo creo que sí a la mayoría. Es como disfrutamos más de las pequeñas cosas, de lo simple, de un café y un desayuno. Para mí estar acá con ustedes es como hermoso, estar dando un mensaje bonito, como que las mínimas cosas las disfruto mucho más Y que antes. hablabas también de tus cicatrices, que dices que las quieres llevar con orgullo. Sí, la cicatriz del catéter, la cicatriz de la cirugía. En verdad no es algo que me moleste, no lo veo como, a veces se menciona como marcas de guerra, pero yo no lo veo así, lo veo como una nueva oportunidad y como algo que me vino a enseñar algo. Entonces no lo veo como algo feo. Es muy común cuando uno escucha experiencias como la tuya que te dicen después de eso, pese a todo lo que viví, soy más feliz que antes. Sí, Eso es así porque... es así. Es un poco por lo que te decía antes, como que uno renace, valora las cosas más pequeñas, sabe que como que uno se amiga con la muerte. Es como, bueno, puede pasar en cualquier minuto a cualquier persona por cualquier cosa, ¿no? Cualquier accidente, una enfermedad. La vida nadie la tiene comprada y es como... Aileen, doctora también, yo creo que acá la información juega un rol súper relevante. O sea, el no contar con información o con la posibilidad de hacerse un examen puede cambiar el diagnóstico y el resultado de esta enfermedad definitivamente. Antes de hacer la siguiente pregunta, Aileen, tú también juegas un rol bien importante a través de las redes sociales, como influencer, como una persona conocida. Te llegan preguntas, conversas con la gente. ¿Cómo ha sido compartir también tu experiencia? Todo el tiempo me llegan preguntas, todavía me gustaría hacer mucho más, me gustaría comunicar mucho más de lo que hago. A veces por falta de tiempo y porque todavía estaba terminando el tratamiento no podía como hacer lo que realmente quiero, pero todo el tiempo, no sé si es bueno porque se acercan a mí y
genial porque los puedo ayudar en algo, pero es malo porque es triste saber que cada día una persona se diagnostica o una persona tiene un familiar que está diagnosticado También de la percibes enfermedad. la cantidad de mujeres que tienen este Muchísimas mujeres. Yo por lo menos me tomo el tiempo de una al día, le contesto y le paso mi teléfono y le digo como, por favor, lo que necesites, no dudes en mandarme un audio. Porque yo sé lo desesperante que es querer saber información, querer tener como conocimiento de la enfermedad o de cómo prevenir o cómo sanar ciertos dolores mientras pasas el tratamiento. Entonces, me gustaría hacer mucho más, me encantaría hacer conversaciones para miles de mujeres, mujeres y hombres, porque también es una enfermedad que puede afectar a hombres. Esa es una pregunta que nos ha llegado, perdón. Varios casos de hombres hombres, preguntan si es que existe el cáncer de mama en hombres. Sí existe, pero como les decía, es muy infrecuente, menos del 1%, y por lo tanto no va a ser una medida, una política pública decirles Claro. que se hagan mamografía. Pero efectivamente sí existe, por eso también obviamente si palpan algo también ir a control, y es también un factor de riesgo muy importante en caso que yo tenga un familiar hombre con cáncer de mama. Ah, mira, ahí se da Sí. más que con mujeres. Sí, sí. Y En el ahí caso le del men- hombre, perdón, ¿dónde debe acudir? Ay, Es una tendría buena que, pregunta. buena pregunta. Sí. Igual debiesen ir a un fondo mastólogo. ¿Sí? Un fondo, un especialista, oncólogo especialista, claro. un especialista en mamas. En mamas. Sí, pues sí, las mamas son. Claro, pero entender que eso implica Claro. muchas cosas también, Claro, pero por está la salud en peligro. Por supuesto. Y quería preguntarte, Ailén, porque tú nos decías, claro, me encantaría contestar más las respuestas, hacer quizás charlas. ¿Tú sientes que después de esto tienes un rol al ser una persona pública, que quizás la ven o siguen muchas personas y dedicarte Sí. de alguna forma a la prevención? Sí, creo que por algo me tocó, por algo Dios me ha dado un canal de comunicación por el cual puedo llegar a mucha gente. Y lamentablemente la otra vez me dijeron una frase que es como, llamaste la atención tal vez por cosas banales, como porque tu pelo era bonito antes, porque tu pelo era bonito, porque te vestías bien o por lo que sea, pero hoy en día creo que esa atención que capté por otra cosa la puedo desviar a algo mucho más importante y mucho más interesante, que es la prevención o cómo llevar una enfermedad, ya sea cáncer o cualquier otra, cómo luchar con algo que es una adversidad para las Hacerse personas. cargo de la historia, eso es sumamente importante para cualquier comunicador. Vamos a invitar a continuación a Inés Valbontín, ella es brand manager de Palpa. Palpa es un dispositivo que ayuda justamente en la detección del cáncer de mama, que lo estábamos hablando previamente. Bienvenida, Hola. Inés, Bienvenida. gracias ¿Cómo por estás? acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, estamos hablando de cómo también practicarnos un examen que sea efectivo. La doctora decía, bueno, nosotras las mujeres quizás antes de los 40 años que no podemos acceder tan fácilmente a una mamografía, poder hacernos esta palpación, este examen, y Palpa precisamente nace para eso, para facilitarnos a las mujeres el poder descubrir si es que tenemos algo en las mamas. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, gracias y saludar a todos. A Ailén especialmente, estoy muy emocionada ahí escuchándote. Amo Palpa, Sí, conozco nos su conocemos de dispositivo. antes. Sí. Sí, gracias Ailén por tu historia. Palpa, de partida contarles que nace por una historia muy cercana. O sea, no nace de la nada, sino que nace por una persona que, tal como Ailén dijo, sintió algo en su mamá y no supo reconocer que eso era algo que había que ir a revisar. Entonces, Jovita, que es la inspiración de Palpa, tocó esta anomalía, tocó este bulto y simplemente se dejó estar. Entonces, años más tarde, cuando ya aparecieron otros síntomas, ella fue a revisarse y le diagnosticaron un cáncer de mama avanzado en etapa 3. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La Josefa fundó Palpa, la Josefa Cortés, y ella al final, ¿qué es lo que busca? Es, a través de este dispositivo, enseñarle a la mujer a sentir un tumor. ¿Por qué? Porque en general la gente no sabe. O sea, no sé si ustedes saben cómo se siente un Yo tumor. soy mala para el autoexamen, tengo que reconocerlo. Es algo que es muy poco conocido, lo hablábamos con la doctora también, que al final es algo que la gente no sabe, no entiende y también a la gente se le olvida. O sea, el autoexamen no es algo que esté inserto en la rutina. Y bueno, por eso nace Palpa, que es este dispositivo. ¿Y cómo que funciona? Es una muy buena pregunta, la gente se puede confundir. Esto se abre, se rellena con jabón líquido y en el interior ustedes pueden sentir un bulto, que es un bulto duro como una piedra y es inamovible, que son las características más importantes de un tumor maligno. Entonces la mujer con esto ya relleno con jabón se simula la densidad de una mama y ahí uno puede empezar a apretar esto, a sentir la anomalía y luego se sale el jabón por la parte de abajo, uno se jabona el cuerpo
y esto sirve para la ducha, digamos, como un masajeador. Entonces ahí la mujer se puede practicar el autoexamen, así como Ailén nos contaba que se detectó en la ducha. Exacto, es como el momento más fácil, Claro. y también con el jabón como que uno siente distinto. Claro, al Ah, final perfecto. nosotros Es el siempre momento más decimos en fácil para Palpa que detectar. es el momento ideal para el autoexamen porque es un lugar donde nadie te molesta, Sí. en donde uno en realidad tiene un acceso muy natural al cuerpo y con Palpa en la ducha uno puede al final acordarse al mirarlo de hacerse el autoexamen. Entonces no sé si ustedes quieren ahí sentirlo, tienen que buscarlo, pero la pelotita Y es simula como, en el fondo, lo que me permite a mí es entender qué es lo que Entender. yo tengo que buscar Sí. en mi propia ¿Cómo se mama. debería sentir? Claro. Ah, mira. Exacto. Wow. ¿No? ¿Y cómo hay que palparse Sí. también? ¿Nos podrías enseñar con Tal cual. con O sea, este...? Bueno, dinos tú. Al final, Palpa, más allá del producto, que es algo súper educativo, no es médico, nosotros ¿qué hacemos en Palpa? Hoy día enseñamos más allá de esto, nosotros hacemos charlas, educamos sobre el tema para enseñarle a la mujer, sobre todo a la mujer joven, cómo es que tiene que palparse. Y al final, ¿qué es lo más importante? Nosotros siempre transmitimos la regla de 3, ahí para que puedan aprender. La idea es palparse con la yema de los dedos, por una mayor sensibilidad. Y la idea es hacerlo en 3 tipos de movimiento, de lado arriba abajo, en espiral, y también en forma radial del pezón hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? También una parte importante de la regla de 3 es el tipo de presión. ¿Por qué? Porque un bulto puede estar muy en la parte superior, así como superficial. Entonces hay que tocarlo más como si uno se estuviera haciendo cariño. Y después ya palpar un poco más fuerte, porque como decía la doctora, el bulto puede estar súper adentro, digamos más cerca del músculo. Entonces, por eso es muy importante que un autoexamen sea completo, tanto en un tacto más superficial como ya en la parte más interna, sin obviamente pegarse ni que duela. Pero Ahí, doctora, es evidente el bulto porque no sé si les ha pasado, pero nosotras las mujeres de repente nos tocamos y uno confunde con ganglio. Sí, sí. Dice, Con otras no cosas. tendré un bulto, tendré como, no tengo recuerdo de haber palpado Claro. esto. Sí, efectivamente no es fácil la autopalpación porque efectivamente tenemos glándulas, ¿cierto? Las mamas más jóvenes son más fibrosas, entonces es más difícil palpar. Pero en la medida que yo lo haga cada vez más frecuente, yo voy a saber qué es lo normal y qué es lo que no estaba antes. ¿Me entiendes? A lo mejor las primeras veces va a ser como, oye, me siento como pelotas por todos lados. Claro. Pero ya después uno va a empezar a ver, oye, no, Me pero pasó- esto siempre está, Sí, oye, esto me no pasó está. con la otra mama, con la que no tenía. Un día estaba en la ducha y digo, ¿qué es esto? Como 5 centímetros. Me puse a llorar en crisis, digo, listo, tengo como las 2 mamas afectadas. Entré en crisis, colapsé, llamé al médico. Después hicimos un examen y no era algo malo. Entonces tenía algo de 5 centímetros, pero no era algo malo. Era sí. Esa es la dificultad del algo de examen. 5 igual, centímetros. es algo que uno se palpa y es, sí. Pero interesante tener por lo menos la información, saber Sí, y acudir al profesional para Exacto. aclarar esa duda y no hacerla y dejar que esto crezca, como hemos dicho, Sí. y siempre en el cáncer. La ventana de tiempo es sumamente relevante. Tal cual, y bueno, nosotros en realidad me sentí como súper identificada con Ailén, porque nosotros en Palpa somos muy conscientes de que, tal como también decía Mari, la mujer joven, como no se hace la mamografía, es un tema que lo ve súper lejano. Uno ve las campañas a nivel mundial de cáncer de mama y las mujeres jóvenes no se sienten interpeladas, no se sienten identificadas porque lo ven algo súper lejano. Entonces en Palpa en realidad estamos súper enfocados en educar sobre este tema, especialmente en las mujeres jóvenes. Y ahí, contestando también la pregunta de cómo se siente, nosotros siempre hacemos una analogía con una pepa de limón. Porque en realidad una pepa de limón es tan dura que no se puede deformar. Y así es como se debería sentir un tumor. Porque en cambio un ganglio, si uno se toca un ganglio, uno más como que lo blando. puede mover, Claro. se puede deformar con el tacto, pero la pepa de limón es imposible de poder deformarla. Entonces nosotros en estas charlas que hacemos tratamos de acercar el tema a la gente, explicándole con limones cómo se siente una anomalía. Y enfocado súper alto en la mujer joven, porque al final, Sí, son tal las como que menos decía, esperamos. sí, hay un y como riesgo. decía la doctora, el autoexamen tiene que ser mensual. Tenemos nuestro código QR disponible para que ustedes nos sigan haciendo preguntas, todas sus dudas para la doctora y muchos mensajes de amor para ti, Ailén. La Muchas gente te gracias, quiere muchas mucho, gracias. valora mucho que cuentes tu Gracias. experiencia, que seas tan honesta también y transparente en venir hoy día a darnos tu testimonio. Así que sepas que hay mucho amor en este WhatsApp para ti. Hola, tengo 53 años, doctora. Tengo 2 quistes en la mama derecha. No tengo antecedentes familiares. Es peligroso. ¿Qué tengo que hacer?
Si son quistes, en el fondo que son de agua, como bolsitas de agua que yo les digo, y en el fondo la ecografía mamaria o la mamografía es un BRAF 2, por ejemplo, que es una lesión benigna, no requieren mayor control que anual, en el fondo, lo que corresponde normalmente. Pero es donde hay que poner ojo son en los nódulos. Digamos en estos nódulos que son más sólidos en el fondo. Como Ahí las es donde hay pepitas que de poner limón, más ojo. en el Claro, fondo. tal cual. Mira, y es una de las preguntas que hablaban de la asimetría de las mamas, si era alguna señal de algo. Sí, mira, puede ser que haya una simetría y no sea nada, efectivamente, de partida a partir que las mamas son asimétricas, a partir por ahí, pero efectivamente cuando se acentúa una asimetría hay que poner ojo, porque efectivamente puede ser a expensas de una masa, en el fondo a un nódulo grande, entonces por supuesto que sí, hay que poner ojo. Pero hay cosas, recién hablábamos de qué cosas preventivas existían y que Ailén las cumplía todas, pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres que hemos sido mamá, siempre se ha dicho que la lactancia previene el cáncer de mama. ¿Qué tan cierto es eso? Es muy cierto. La lactancia materna disminuye en un 4,3% el riesgo de cáncer de mama por cada 12 meses de lactancia. ¿Ya? Así también, por ejemplo, el tener la primera menstruación más tardíamente, en el fondo también en el fondo disminuye el riesgo porque va a tener menor exposición a estrógenos. Igual que el tener una menopausia más tardía, o sea, más precoz, perdón, también en el fondo va a disminuir esta probabilidad. O sea, mientras tengamos menos exposición a estrógenos en el fondo, son factores en el fondo protectores. En el fondo ¿Eso implica que en alguna edad para la mujer esta posibilidad de ocurrencia de un cáncer de mama baja? No, o sea, la edad, cada vez que tengo más edad, más riesgo. De hecho, es un factor de riesgo. La edad es un factor de riesgo que es exponencial. en el fondo. Siempre. Sí, siempre. Incluso No hay una edad en que más uno allá de- disminuya. Doctora, Aquí tenemos grandes invitadas, Ailén Milla, la doctora, la ginecóloga también, tenemos a Inés Balbontín, porque estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama. Ailén, me gustaría que le enviaras tú como mujer joven a tus 33 años, después de la tremenda experiencia que has vivido y cómo la has enfrentado también, un mensaje a todas las mujeres y a las jóvenes especial. Un mensaje para todas las mujeres y jóvenes en particular. Primero, que escuchen mucho su cuerpo. Segundo, que cuiden un montón sus emociones, así tanto como su alimentación y su cuerpo físico. Después quiero decirles que cualquier adversidad se puede superar con mucha fuerza mental y con mucho poder mental. Cualquier cosa la van a poder superar. Y también, si no se supera, también está bien. Ese es mi mensaje para todas. Y ojalá que apoyar más en la prevención. Qué Doctora. importante eso. Sí, me gustaría también, conversando, dejar un mensaje para todos que ojalá veamos este mes de la concientización sobre el cáncer de mama, no como una lucha, no como una pelea, una guerra que haya que en el fondo salvar o ganar, sino que, porque lamentablemente hay mujeres que no lo van a lograr. Entonces, esas mujeres no es que no lucharon, no es que hicieron todo lo que pudieron por salvarse, sino que simplemente no lo lograron. Así que eso, me gustaría dejar que ojalá esto no es una lucha, esto es una enfermedad que lamentablemente es grave y que hay que detectarla precozmente para que esto no suceda. Inés. Gracias. Yo creo que, bueno, en Palpa este año, todos los años tenemos nuestras campañas, pero este año nos enfocamos mucho en el mensaje está en tus manos. ¿Por qué? Porque, bueno, de partida está en nuestras manos hacernos el autoexamen, está en nuestras manos cuidar nuestro cuerpo, como decía Ailén, y también está en nuestras manos pasar el mensaje, porque mucha gente que no tiene ni acceso a información o a los exámenes se queda desinformada. Entonces, ¿qué pasa? Está en nuestras manos los que conocemos estos datos o lo que acabamos de conversar con la doctora, está en nuestras manos pasar el mensaje y contarle a alguien más. Entonces, en Palpa transmitimos eso. ¿dónde la mensaje gente lo está en encuentra? tus Me manos. estaban preguntando por el WhatsApp. Bueno, Palpa está disponible en www.palpa.cl, muy simple, Palpa. Así que ahí lo pueden comprar desde cualquier parte de Chile, les llega a su casa en pocos días. Así que eso es muy Perfecto. bueno. Muchas Gracias, gracias a todos. Inés, también por habernos acompañado. Extraordinario el mensaje, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de por verdad. dar este espacio. Gracias. Ojalá que esto cale profundo en todas y cada uno de ustedes. ¿Hacemos una pausa? Vamos, pausa Hacemos una cortita. pausa y ya regresamos.